Mateo 23. Ay de los escribas y fariseos. Comencemos. Versículo 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Acá Jesús nuevamente se encuentra hablando a la gente y a sus discípulos al tiempo, pero esta vez les habla acerca de los escribas y de los fariseos. Claro está, estos oponentes endurecidos de Jesús también lo estaban escuchando. Pero él ya había terminado de hablar lo que correspondía con ellos. Él ya había determinado no hablar más. En cambio ahora quiso advertir a la gente y a sus seguidores acerca de estos hipócritas. Tengamos en cuenta que un año antes Jesús había empezado a denunciar a los fariseos. Posteriormente advirtió a sus discípulos de la enseñanza de los fariseos y también de los saduceos. Y ahora sus advertencias y denuncias están en contra de estos siendo públicas. También dice en el pasaje: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Jesús dijo que los escribas y fariseos merecían respeto. Pero este respeto, decía el Señor, que no lo merecían por su conducta, sino simplemente porque se sentaban en la cátedra de Moisés. O sea que, en otras palabras, estos debían ser respetados simplemente porque tenían un oficio de autoridad ordenado por Dios. Y también es de anotar aquí que en la sinagoga se tenía un asiento de piedra al frente donde se sentaba el maestro en autoridad en este momento. Me refiero, claro está, a la cátedra de Moisés, la así llamada cátedra de Moisés. Los escribas y fariseos eran esencialmente unos malos ejemplos para el pueblo, porque estos esperaban más de las personas que de ellos mismos, y estos al tiempo ataban cargas pesadas en la gente, mas sin embargo ellos ni con un dedo querían moverlas, o sea, cumplir con esas cargas. Podemos ver entonces que la carga de los líderes religiosos contrastaba pronunciadamente con la carga de la que hablaba Jesús, pues encontramos en las Escrituras que la carga de Jesús es ligera y su yugo es fácil. En pocas palabras, estos líderes religiosos traían cargas a la gente, en cambio Jesús tomaba las cargas de la gente y las llevaba él mismo. La primera acusación que aquí Jesús hace contra estos líderes judíos, cabe anotar que se podría aplicar también a muchos líderes religiosos del día de hoy, ya que muchos de estos líderes religiosos o pseudopastores del día de hoy enseñan en sus sermones como si la esencia del cristianismo fuera un conjunto de reglas, las cuales se convierten en cargas pesadas a seguir. Ahora, la iglesia primitiva, de hecho, rechazó este legalismo cuando insistió en que la obediencia a la ley mosaica no era el fundamento para la vida cristiana. Recordemos que Pedro les dijo a los legalistas en Hechos capítulo 15: ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo del 5 al 10. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo.
En este pasaje podemos ver que los líderes religiosos eran culpables de anunciar sus obras justas al pueblo judío y como tal actuaban por medio de ese espíritu religioso contra el cual Jesús habló en el Sermón del Monte. Tanto las filacterias, que eran pequeñas cajas de cuero con pequeños pergaminos y que llevaban escrituras en ellos, se amarraban al brazo y a la cabeza con correas de cuero. Hablo de estos mal llamados maestros judíos. Y también los flecos de sus mantos se usaban en un intento de cumplir con la ley mosaica. Era natural para estos líderes religiosos creer que filacterias más amplias y flecos más largos en sus mantos mostrarían que ellos eran más espirituales. La idea de llevar estas filacterias y los flecos de sus mantos era una obediencia a lo que Dios ordenó a Israel, pero eso fue bajo el pacto dado en el monte Sinaí, o sea, ley. Y el uso de estas cosas se usaban para promover una imagen de super espiritualidad por estas personas. Entonces esto los hacía distanciar del pecado humano y estaban errados. De hecho, estaban muy errados porque era hipocresía, hablando de forma sencilla. Y no contentos estos judíos con solo mostrar su supuesta espiritualidad, estos, podemos decir, líderes religiosos amaban cuando las personas admiraban su supuesta espiritualidad. Por eso hablo de la hipocresía. También codiciaban los lugares de honor en los banquetes y en las sinagogas y llamaban todos esos títulos honorarios, tales como rabí, y que les llamen padre. Dice la Escritura: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Jesús está advirtiendo a la gente por esta línea que no deberían imitar a los escribas y a los fariseos. Digo, en este punto, en de llamarlos rabí y padre, sino que sus seguidores siempre, y hablo de los seguidores del Señor Jesús, deben recordar que todos somos hermanos y que, por supuesto, nadie debe ser exaltado sobre otros por estos títulos que exigían o recibían estos líderes religiosos. Dice: no queráis que os llamen rabí, y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, ni seáis llamados maestros. Aquí Jesús está advirtiendo a sus oyentes y a nosotros mismos en contra de darle honor inapropiado a nadie. De hecho, uno puede tener un pastor o maestros bíblicos, pero en un sentido humano normal. Lo que no debe hacer es considerarlos en un sentido que les otorgue honor o autoridad espiritual excesiva. Tengamos en cuenta también que en la Iglesia de Cristo todos los títulos y honores que exaltan al hombre y dan ocasión al orgullo, pues están, por esta escritura que acabamos de leer, rotundamente prohibidos. Mas sin embargo, esta orden es a menudo ignorada y violada hoy en día en esa manera en que las personas dan y reciben títulos tales como profeta, apóstol, monseñor, cardenal, etc. Y debemos decir como tal que el Cristo resucitado, nuestro Señor Jesús, está evidentemente disgustado con aquellos en su iglesia que demandan sumisión incondicional. Sumisión incondicional, claro está, a ellos mismos y de hecho a sus opiniones. Versículo 11 al 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Normalmente en este sistema las personas estiman la grandeza por cuántas personas los sirven y los honran. Hablo en este sistema, en el cosmos de este mundo, pues las personas estiman cuán grandes son por la cantidad de personas que los están sirviendo y que al tiempo los están honrando. Y al respecto de esto, Jesús les recordó a sus seguidores que en su reino esto debería ser diferente y que debemos estimar la grandeza por
cómo servimos y honramos a otros. Aquí vemos que como Jesús era realmente mayor entre ellos, se refirió a sí mismo como un siervo. Lo que nos lleva finalmente a concluir lo lamentable que es que muchos de los seguidores de Jesús el día de hoy imiten la filosofía del liderazgo y el estilo mismo de los escribas y fariseos de aquellos tiempos más que el estilo de vida de Jesús. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta promesa es absolutamente cierta, pero equivocadamente muchas veces esta promesa solo es reconocida en la medida de la eternidad venidera y no en el presente actual. O sea, debemos aplicarla no pensando en la eternidad, sino en el presente actual. O sea, debemos humillarnos delante del Señor para que Él nos enaltezca, pero también debemos humillarnos delante de las apropiadas personas para que ellos nos enaltezcan. Versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Literalmente la palabra hipócrita que se toca en este pasaje, en esta escritura, hace referencia a un actor, a un hipócrife, a alguien que interpreta un papel en una comedia. Y al respecto Jesús expuso la corrupción cubierta por la imagen espiritual de los escribas y fariseos, la expuso de frente y sin tapujos delante de ellos al llamarles hipócritas. También dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Los líderes religiosos alejaban a las personas del reino de los cielos al hacer que las tradiciones humanas y las reglas religiosas humanas en ese tiempo sean más importantes que la palabra de Dios. Y esto era lo que hacían los líderes religiosos, hacer que las tradiciones humanas importen más que la palabra. Y esto se veía claramente en la forma en que estos se oponían, ya hablo de los líderes, y también rechazaban a Jesús, pues si ciertamente hubieran abierto el reino de los cielos a los hombres, pues también hubieran dado la bienvenida y recibido a Jesús como el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. También dice, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Es malo que alguien no entre al reino de los cielos, pero es mucho peor evitar que otra persona entre, y esto según Mateo capítulo 18, versículo 6. Y también es de anotar que como un dato curioso, en tiempos antiguos los rabinos cargaban una llave, la cual era el símbolo o emblema del conocimiento. Por eso el Señor les colocaba el ejemplo de una puerta donde ellos se paraban y no entraban ni dejaban entrar a las personas al reino de los cielos. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, y por esto recibiréis mayor condenación. Acá, usando procedimientos inteligentes y deshonestos, los escribas y fariseos robaban las casas de las viudas, y esto con cuidado de ocultarlo en nombre de, podemos decir, un buen negocio o hacer la administración de los bienes de estas viudas. Y esas largas oraciones que hacían eran espiritualmente falsas y eran usadas para construir una gran imagen espiritual alrededor de ellos y de este modo lograr grandes donaciones. El Señor les dice, por esto recibiréis mayor condenación. La grandeza del pecado de estos hipócritas vemos que requerirá, por supuesto, una mayor condenación que la que otros soportarán. Y bajo este concepto podemos decir que nadie la pasará bien en el infierno, pero podemos confiar en que algunos la pasarán aún peor que otros. Y también estas palabras del Señor prueban que hay grados de castigo en el infierno eterno, así como hay grados en la gloria, en la eternidad del reino de los cielos. Por tanto, todos los impíos serán juzgados y condenados por el juez justo, pero como podemos ver, la mayor condenación será reservada para
definitivamente los hipócritas. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. El celo por el evangelismo de estos personajes, de los cuales estamos hablando, no probaba que estaban bien con Dios. Pues estos líderes religiosos hacían grandes esfuerzos para ganar a otros, eso no lo podemos negar, pero al tiempo traían a la gente a la oscuridad y no a la luz. El apóstol Pablo tuvo la misma idea en el libro de Romanos capítulo 10, donde hizo la observación de que algunos del pueblo judío en su tiempo tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, como dice la Escritura. También sería bueno mencionar que la palabra prosélito de este pasaje es una transcripción inglesa de la palabra griega prosélutos, que significa alguien que se ha acercado o aproximado. Les dice el Señor también: una vez hecho, les hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. A través de su gran energía, estos religiosos podían ganar a algunos, pero con ningún bien duradero para aquellos que habían sido ganados. Podemos decir que en este aspecto los líderes religiosos eran similares a los mormones y a los testigos de Jehová de la actualidad, lo que nos lleva a inferir que estos eran mensajeros valientes y enérgicos, pero con un mensaje completamente falso. Versículo 16 al 22. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Dice: si alguno jura por el templo, no es nada. Por obediencia a la palabra de Dios, estos judíos se negaban a jurar por el nombre de Dios, como se ordena en Éxodo 27. Sin embargo, construyeron un sistema al mismo tiempo elaborado de juramentos. Un sistema muy bien elaborado de juramentos, algunos de los cuales eran válidos y otros no. Algunos juramentos eran válidos y otros no. Estos lo habían construido como tradiciones. Y esto, como vemos, más bien era una forma de hacer una promesa, mientras que a sus espaldas estos judíos mantenían los dedos cruzados para que les creyeran. También dice: ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Jesús está en esta línea enfatizando que el altar en sí es mayor que el sacrificio que se realiza sobre él. Pues el altar, según la ley, es el lugar establecido de encuentro entre Dios y el hombre. Y nuestro altar, según la gracia y no según la ley, es Jesús mismo y su obra en la cruz. Dice: el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. También el Señor le recordó a los que le seguían que cada juramento es comprometedor y Dios pedirá cuentas al que hizo el juramento, incluso si estos luego se excusaran de hacerlo. No, el Señor pedirá cuentas a los que hacen el juramento con conciencia de que no se debe hacer. Versículo 23 al 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Dice: y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Muy bien. Respecto de estos escribas y fariseos, podemos decir que sus diezmos eran meticulosos y dignos de notar, pero a la vez
estos diezmos eran hipócritas porque servían para calmar la culpa de su descuido de lo más importante de la ley. O sea, con eso calmaban el descuido que hacían de la justicia, de la misericordia y de la fe. Este pasaje también nos deja ver que para el día de hoy es posible y muy común distraerse con asuntos religiosos que son relativamente triviales, mientras que un mundo perdido a nuestro alrededor perece. En otras palabras, nos descuidamos en tradiciones y en diezmos cuando las personas a nuestro alrededor perecen por la falta de la palabra en sus vidas. Jesús aquí también dio una descripción rápida de qué es lo más importante de la ley. Insisto con las palabras justicia, misericordia y fe. Y es que esta frase nos recuerda el resumen de la verdadera religión, en contraste con los sacrificios extravagantes. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento en Miqueas capítulo 6 versículo 8 y en el Nuevo Testamento en Santiago capítulo 1, en el final de Santiago capítulo 1. Les dice: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, Jesús ilustra en esta frase la locura de estos con una imagen humorística de un hombre tan comprometido con una dieta judía kosher, en la que no se tragaría un mosquito porque no había sido desangrado adecuadamente de acuerdo con las normas kosher. Pero ese mismo hombre se tragaría un camello entero. Versículos 25 al 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Los escribas y fariseos, nos dice el Señor, estaban satisfechos con esa limpieza superficial de la que se jactaban y con la apariencia de justicia que daban, pero mientras se preocupaban grandemente por esa apariencia externa de justicia, no les preocupaba su interior lleno de pecado y de mucha corrupción. Por eso es que Jesús no los llamó a escoger entre la justicia externa y la justicia interna. Él los llamó a preocuparse por ambas justicias, pero primero deberían ocuparse de la justicia interna, claro está. Pues la verdadera justicia externa sabemos bien que empieza en el interior, que sus comienzos los tiene en la justicia interior. Versículo 27 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Pues vemos que era costumbre de los judíos de aquel tiempo blanquear las tumbas en la ciudad de Jerusalén antes de la fiesta de la Pascua para que nadie las tocara, estas tumbas, accidentalmente, y así se hicieran impuros, ceremonialmente. Y Jesús aprovecha esta situación para decir que estos líderes religiosos eran como estos sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero muertos por dentro. Les dice el Señor: por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres. Los hombres podían verlos a estos hipócritas como justos, pero Dios no, pues Dios nunca es engañado por lo que mostramos en el exterior, ya que Él ve lo que nosotros somos en realidad y no lo que aparentamos ser para otros hombres. Versículo 29 al 36. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas,
y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Estos escribas y fariseos hipócritas profesaron venerar a los profetas muertos, pero rechazaban, como podemos ver, a los profetas vivos. Miren qué contraste. Y al hacerlo, estos hipócritas mostraron que realmente eran hijos de los que asesinaron a los profetas en los días de antaño, cuando dice: sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. También les dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Jesús acá profetizó sobre cómo estos líderes completarían el rechazo que sus padres iniciaron al perseguir a sus discípulos, a quienes Él les enviaría. De este modo, este pecado supremo llenaría la medida de la culpa de sus padres y traería sobre ellos el justo juicio de Dios. Les dice también: serpientes, generación de víboras. Esta frase lleva claramente o connota la idea de familia del diablo, generación de víboras, familia del diablo. Pues estos líderes religiosos se enorgullecían inmerecidamente de su herencia, pensando que eran hijos espirituales de Abraham. Pero la realidad era que eran más como hijos del diablo que de Abraham. Jesús habló tan fuertemente sobre estos líderes religiosos, podemos ver por dos razones. Y la primera era que no quería que otros fueran engañados por ellos, o sea, por los líderes religiosos. Y la segunda razón por la que habló Jesús tan fuertemente es porque podemos decir que irónicamente él también amaba a estos individuos, a estos hipócritas, pues estos hombres eran en esa época, eran los que estaban más alejados de Dios y necesitaban ser advertidos del juicio venidero. Así que lo que Jesús realmente quería de estos individuos era su arrepentimiento y no su juicio. Dice: desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías. Jesús está hablando aquí de todos los mártires justos del Antiguo Testamento, pues Abel fue claramente el primero, y en la forma en que fue acomodada la Biblia hebrea, Zacarías fue el último, pues Segunda de Crónicas es el último libro de la Biblia hebrea, podemos así decir. Versículo 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy a propósito, en el Evangelio según San Lucas capítulo 19 y versículo 41, se nos dice que Jesús lloró cuando vio a la ciudad de Jerusalén, pues pensó en su juicio venidero y dijo estas palabras, las que acabamos de leer. Pues Jesús evidentemente lo que quería aquí al llorar era protegerlos del terrible juicio que eventualmente seguiría al rechazo de él. Quiero decir, después de su rechazo vendría inevitablemente y eventualmente el juicio de Jerusalén. Está escrito en la palabra que Jesús lloró 2 veces. Aquí lloró por el dolor de saber lo que le sucedería a los que lo rechazaron a él. Y también lloró en la tumba de Lázaro ante el poder y dolor de la muerte. Este llanto sincero del Señor es otra manera de ver que Jesús no odiaba a estos hombres a quienes reprendía tan fuertemente, sino que su corazón estaba quebrantado por ellos. Lo que nos lleva a inferir que cuando pecamos, Dios no nos odia, sino que más bien Él genuinamente se lamenta por nosotros, sabiendo que en todos los sentidos nuestro pecado y rebelión lo que hacen es destruir nuestra vida. O sea, por eso el Señor es que se lamenta por nosotros, porque el pecado y la rebelión
pues destruye nuestra vida. Dios no nos odia, Él se lamenta por nosotros. Así que nosotros en la actualidad, pues como mínimo, deberíamos desear compartir el dolor de Dios por la humanidad perdida en el pecado, como mínimo. O sea, lamentarnos por ellos y no odiarlos. También dice: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Jesús, según esta línea, quería proteger, nutrir y amar a su pueblo, que son los judíos, incluso como una gallina protege a sus polluelos. A propósito, esta imagen de una gallina y sus polluelos nos dice mucho sobre lo que Jesús quería hacer por estos que lo rechazaban, pues Jesús quería hacerlos seguros, como hace la gallina con sus polluelos. Quería hacerlos felices, quería hacerlos parte de una comunidad bendecida, quería promover su crecimiento y quería que conocieran su amor, y esto solo podría haber sucedido si hubiesen venido a Él cuando Él los llamó. De aquí la comparación de la gallina y los polluelos. También aquí las palabras cuántas veces quise son una indicación sutil de que Mateo sabía que Jesús había visitado Jerusalén muchas veces antes, y esto se relata claramente en el Evangelio de Juan. Cuando dice cuántas veces quise, dice Mateo, expresa que Jesús había ido varias veces a Jerusalén, aunque Mateo solo menciona esta última visita en su Evangelio. Pues Jesús no pudo haber dicho lo que dice aquí, a menos que haya realizado visitas repetidas a Jerusalén e insisto, haya emitido llamados continuos al arrepentimiento a la gente. Les dice también: y no quisiste. El problema para estos habitantes de Jerusalén, según este pasaje, no era la disposición de Jesús para rescatarlos y protegerlos. El problema era que ellos no quisieron arrepentirse. Por lo tanto, la destrucción predicha en las Escrituras pues vendría sobre ellos. Al respecto, nosotros afirmamos tenazmente que la salvación es totalmente por gracia, solo tenemos muy claro. Pero también debemos creer con igual firmeza que la ruina del hombre es completamente el resultado de su propio pecado. O sea, en la ruina del hombre no tiene que ver nada el Señor. Es el resultado de su propio pecado. Y la salvación sí, en esa tiene que ver totalmente el Señor, porque es completamente por gracia. Por lo cual llegamos a concluir que es la voluntad de Dios la que salva. Y es la voluntad del hombre la que condena. Repito, es la voluntad de Dios la que salva y es la voluntad del hombre la que condena. Para finalizar, el Señor dice: no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, pues finalmente Jesús aquí reveló algo de las condiciones que rodean su segunda venida, y es que cuando Jesús regrese otra vez, el pueblo judío lo recibirá como su Mesías, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Oremos. Padre bueno y Dios del cielo, sean dadas alabanzas a tu nombre y gracias a ti por lo bueno que eres con nosotros. Muchísimas gracias, Señor, por tratarnos de la manera en que nos tratas y por hacernos entender tu palabra en este día, Señor. Hoy nos has enseñado que no debemos imitar en absoluto a los escribas y fariseos de tu tiempo. No debemos ser esas personas que atan cargas pesadas en las demás personas, sino que como tú debemos tomar sus cargas, debemos alivianar sus cargas con tu palabra. Tú nos has llamado para que todos nos amemos como hermanos, amado Dios. Nos has hecho entender que en tu iglesia todos los títulos y honores que exaltan al hombre y dan ocasión al orgullo están completamente por tu palabra prohibidos, y que debemos ser, amado Padre y eterno Dios, esos siervos de los demás, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que nunca imitemos a los fariseos hipócritas y a los escribas, porque entonces estaremos cerrando el reino de los cielos para los demás. Amado Dios, que nunca, Señor, caigamos
en el pecado de la hipocresía, porque Señor, eso hará esconder nuestra corrupción por nuestra imagen espiritual. No, Señor, que seamos verdaderos y honestos. Eso es lo que te pedimos en este día y te damos muchas gracias, amado, porque nos has dado la capacidad para nunca abusar de las casas de las viudas y nunca hacer largas oraciones para aprovecharnos de nuestros hermanos y especialmente de los neófitos que se inician en este caminar contigo. Sabemos claramente hoy por esta escritura que si hacemos eso recibiremos mayor condenación, que nunca recorramos mar y tierra para ser un prosélito y luego hacerlo 2 veces hijo del infierno, que tengamos celo de ti, de Dios, pero conforme a ciencia, Señor, conforme a como dice la escritura, y que seamos tus prosélitos, Señor, que seamos ese alguien que se ha acercado a ti. Danos valentía, Señor, y danos fuerza para evangelizar, que los juramentos estén lejos de nuestra boca, que no nos detengamos en tradiciones, como son los diezmos, Señor, como son esas doctrinas de hombres erradas, esas herejías y esas blasfemias que han alimentado los hombres, sino que nuestra justicia, Señor, y nuestra fe y nuestra misericordia sean aumentadas por tu gracia y por tu amor cada día. Señor, que dejemos la ley a un lado y que la justicia, la misericordia y la fe sea lo que más nos importe, amado Dios, delante de ti. Que no nos alleguemos a esas apariencias externas de justicia, porque eso nos llevará a estar llenos en nuestro interior de pecado y de corrupción, sino que empecemos por nuestro interior, amado Dios, para que eso se vea reflejado en nuestro exterior. Te amamos, Señor, te amamos de todo corazón. Te decimos una y otra vez que te amamos y que no vamos a descansar hasta que tú nos hagas tus discípulos y nos hagas tus siervos, Señor, y ya dejemos de ser esa familia del diablo, esa generación de víboras, esos hipócritas, Señor, que llevamos ser en nuestro corazón. Precioso, entendemos que tú, amado, te dirigías a los religiosos de manera tan fuerte porque tú querías que tus ovejas no sean engañadas por ellos, pero que al tiempo también tú les amabas a estos líderes religiosos, y es lo que nosotros tenemos que hacer, no odiar a esos líderes religiosos de nuestros días, sino amarlos y sentir lástima por ellos, precioso Dios, como tú lo hacías. Nos quedó definitivamente claro en este día y te lo decimos a través de esta oración, que cuando pecamos tú no nos odias, precioso y hermoso Hijo de Dios. Te decimos a ti, el más hermoso de los hijos de los hombres, que entendimos hoy que tú genuinamente te lamentas por nosotros, Padre, cuando pecamos, que tú no nos odias, Señor, sino que tú te lamentas, Señor, por nosotros y quieres limpiarnos de ese pecado y liberarnos de ese pecado. Y nosotros debemos compartir ese dolor tuyo, ese dolor de Dios por esa humanidad que está perdida en este pecado. Te amamos una y mil veces, Señor, y ansiamos de todo corazón, Señor, verte a ti en tu segunda venida. Quedó muy claro, Padre eterno, muy claro, en el nombre de tu Hijo y en el poder de tu Espíritu, que es tu voluntad la que nos salva y es nuestra voluntad la que nos condena. Por eso que se haga tu voluntad y no la nuestra, como tú le dijiste a tu Padre, Señor Jesús, en el Getsemaní. Amado, ¿cómo anhelamos ese día en que te podamos ver y digamos: bendito el que viene en el nombre del Señor? Amén.